Como ustedes saben, la intención de la clase, ¿no? De esta clase era comenzar a discutir la situación en general de la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Porque no es, es bastante sui generis y es bastante singular la facultad, ¿vale? Con todo eso que tiene una historia muy importante en la educación en México, en la educación universitaria en México, ¿no? Con todo lo que es importante en términos de producción humanística en general, ¿no? No solo filosófica, sino humanística, ¿no? Tenemos una situación en verdad muy compleja. Y no me refiero solamente a las cuestiones de género, que eso es muy importante, sino en términos también del movimiento estudiantil, ¿no? De cómo se constituye el movimiento estudiantil, por qué está tan metido en la facultad, ¿no? ¿Por qué hay tomas 2 veces al año? ¿No? ¿Por qué los egresados reciben tan poco dinero? ¿No? ¿Por qué hay tan pocos puestos de investigador o de profesor de tiempo completo? Las formas de enseñanza, un poco que señalaba Lana hace un momento, que son bastante magistrales, ¿no? ¿Se tienen que modificar o no? ¿No? ¿Lo cambiamos quién? ¿No? Las legalidad, o sea, hay un cúmulo de problemas ahí en la facultad que mi interés un poco para comenzar, ¿no? Las clases, ¿no? Nuestro semestre, era al menos mapear esto, ¿no? Señalar dónde están los problemas y ver de qué se tratan esos problemas, ¿vale? Yo sé que tenemos detrás, ¿no? Dana lo estuvo poniendo detrás la toma feminista, ¿no? Y hay que, podemos platicar de ello. La idea es como que platiquemos una conversación, no una discusión, una conversación, ¿no? No necesariamente tenemos que dar nuestra opinión absolutamente fundada, sino en este sentido, platicar con libertad sobre qué les parece que es un problema, ¿no? Si yo les voy a compartir una pequeña presentación, no sé si ven mi presentación de ¿La pantalla? Evernote, ajá, pero de Evernote. Mm, O ven, ¿qué están viendo? Nomás díganme. Classroom. Ujú. Classroom todavía. Ok, sí, es que esta no le encuentro todavía, que tienes que cambiar o sea, compartir tienes que cambiar la pantalla. Ok, esto es mi Evernote. ¿Sí ven la presentación? Sí, ya ahora Ok, sí ya se ve. eso es lo que yo quería. ¿Vale? Yo he hecho este pequeño, vamos a llamarlo así, diagrama, mapeo, ¿no? Visualización de cosas que después de cierto tiempo en la facultad, de trabajar en la facultad, y hemos, por un grupo de colegas, compañeros, rastreado una cantidad de problemas, ¿no? Le vamos a llamar a la facultad la situación Facultad de Filosofía y Letras, cualquier cosa que eso sea, ¿vale? Y, y aquí hay un cúmulo de problemas. Si ustedes conocen otros, en verdad díganme y los añado. Este es un mapa eh, de problemas que se puede hacer de manera digital. En verdad, se podría hacer un rastreo de la facultad en medios, en otros espacios, ¿no? Y rastrear cómo se, cómo se habla de la facultad y qué problemas se dicen de ella, ¿no? Se puede rastrear de muchas maneras, ¿vale? Pero bueno, esto es como en relación con comentarios, con lectura de textos, ¿no? Con investigación que he hecho y que hemos hecho en un grupo de investigación y en las clases mismas, ¿vale? Entonces, eh, por supuesto, ahorita el más obvio y el que podemos discutir si quieren y podemos adelantar es las cuestiones de género. ¿Por qué? Porque venimos de un proceso, no solamente la pandemia, ¿no? Que lleva unos 2 meses, sino eh, la cuestión del paro feminista, ¿no? Las razones, por qué pasó, cuál es su sentido, su significado, ¿sí? Estamos a favor o en contra, ¿sí? Odiamos o amamos, o sea, podemos platicar de eso, pero hay muchas más cuestiones que están también sobredeterminando este problema o que de alguna manera están vinculados o interrelacionados, ¿vale? Aquí la flecha va hacia la facultad, pero podríamos poner flechas que vinculen cada uno de estos problemas, ¿vale? Uno de los más fáciles que ya, por ejemplo, Dana señaló, ¿no? Es la cuestión didáctica, ¿no? La cuestión magistral, ¿sí? Y esta idea es como, ¿cómo tenemos que enseñar filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras? ¿Sí?
de cuál es la mejor manera. Y esto implicaría determinar cuál es el perfil de estudio, ¿no? Perdón, el perfil de egreso, el sentido de la licenciatura, el sentido de la institución, la vinculación con problemas sociales, políticos, ¿no? Y con el estado de la nación. O sea, ¿cómo tenemos que enseñar? Esto es verdaderamente un problema. Yo he leído críticas, ¿no? O al menos señalamientos que deberíamos dejar de ser tan magistrales, ¿no? Que el profesor debería de solamente llevar su texto y hablar y hablar y hablar. Sí, pero ¿cómo? ¿De qué manera? ¿Cómo se transmite la filosofía y cómo se reproduce la filosofía sin tener esta relación magistral? ¿Vale? Esto digamos, llevo varios semestres discutiéndolo en mis clases, tanto de enseñanza como de eh, investigación, ¿no? Introducción a la investigación filosófica, ¿no? Hay una discusión de cómo tienes que enseñar filosofía, si tienes que enseñar tienes que enseñar usando nuevas tecnologías, en verdad se enseña o se tiene que aprender en la meditación con la mayor serenidad, o no se puede enseñar, pero bueno, ¿no? La filosofía no se puede hacer enseñando, sino se tiene que hacer solo uno, y la enseñanza solamente es para ser profesionistas, ¿vale? Hay una discusión en verdad infinita sobre esto, ¿vale? Pero eso también está determinando la situación de la facultad. Una de las cartas que quizá podamos leer ahora es una acusación de un grupo de, sobre todo alumnas, de utilizando a Paulo Freire, ¿no? Diciendo que en la facultad no se enseña realmente pensamiento crítico, sino una educación bancaria, ¿no? Eso lo vamos a ver, que es una discusión, vamos, es una acusación de moda, para usar una palabra no necesariamente negativa, ¿no? Que es muy recurrente, ¿sí? Entonces dices, bueno, entonces, ¿qué diablo significa enseñar en crítica y cómo se enseña eso? ¿Sí? Así como, no, enséñanos a ser críticos. Bueno, ok, dime cómo, ¿no? O sea, en verdad, las clases magistrales donde tú estás aprendiendo cómo un profesor en su discurso te está transmitiendo técnicas de discusión conceptual y de conformación de un discurso conceptual, eso no es crítico, dime qué sí es. Pues vámonos a la guerrilla. Pues no sé, en verdad hay una discusión fuerte sobre esto, ¿no? Y un reclamo, ¿no? Por supuesto está esta cuestión de las cuestiones económicas, no tanto, sí, el mercado laboral de los egresados, pero también, si somos honestos, ¿no? La cantidad de dinero que se le da a la facultad y a la investigación en la facultad, ¿vale? Yo hice unas visualizaciones, están en redes sociales, se las puedo mostrar, es de dominio público, son datos abiertos, ¿no? Que encontré en la plataforma de datos abiertos del gobierno, ¿no? Sobre financiamiento a la UNAM de proyectos de investigación. Obviamente, el área que tiene menos proyectos de investigación y, por supuesto, tiene menos financiamiento o financiamiento, y la relación entre ellas es humanidades, ¿sí? La más alta son las ingenierías, después llegan los de ciencias experimentales y, por último, las humanidades. Eso implica que el recurso estatal, pero también institucional, es menor para humanidades. ¿Por qué? Vamos, ¿cuál es la razón de eso? ¿Sí? ¿Qué es lo que se da? Pues eso tiene que ver un poco con la función de los estudios. ¿Para qué estudiamos humanidades? ¿Para qué estudiamos filosofía? ¿Cuál es el objetivo, no? De tener una facultad de filosofía absolutamente sobrepoblada, ¿no? Un dato que Jesse ya lo conoce, lo hemos discutido, ¿no? Tiene que ver con que la facultad estaba pensada para 800 personas, ¿sí? Y de hecho el tren de humanidades, o sea, lo que va de filosofía hasta economía, ese tren estaba pensado para 800 personas. Al menos la pared que separa derecho de filosofía, ¿no? Al menos en ese espacio habemos como 13,000, 15,000 personas. ¿Vale? Entonces, de 800 humanistas a 15,000 es un gran salto, ¿vale? Hay una masificación un poco de la investigación o de los estudios en filosofía, pero eso también implica
¿qué función le dan a eso o se le da a eso? ¿Para qué somos o para qué servimos en lo social o en un espacio humano, ¿no? Los filósofos y los humanistas en general, ¿vale? La situación de la facultad tiene que ver con esto también, ¿sí? Tiene que ver, vamos, si hay, si hay de alguna manera explosiones de movimientos estudiantiles y de movimientos políticos sociales en la facultad, tiene que ver también con eso, ¿sí? Con para qué servimos y qué dinero vamos a tener para poder vivir, ¿no? Que en verdad me parece bastante obvio. No solamente es la violencia entre las relaciones, entre los profesores y alumnas, las profesoras y las alumnas, los profesores y los alumnos, vamos, sino también esta cuestión económica, ¿vale? Y por supuesto la valoración de la filosofía. Ahorita algunos de los tweets que vamos a revisar hablan de la facultad como que es un poco asquerosita y como que nosotros no servimos para nada, ¿sí? ¿Vale? Pero tiene que ver con la valoración de la filosofía. No sé si ustedes tienen colegas o compañeros o compañeras que en verdad dicen, bueno, ¿y para qué estudiamos filosofía? No tiene ningún sentido, ¿no? Por supuesto, perdón, ustedes pueden intervenir en cualquier momento, ¿eh? Y pueden preguntar, hacer un comentario, señalar una anécdota, ¿no? Que creo que deben tener varias, ¿no? Sobre todo esto de la valoración de la filosofía, ¿no? O sea, ¿para qué sirve? O sea, si, vamos, si no tiene una función o no sabemos bien una función, ¿qué valoración le va a dar la sociedad? ¿Sí? ¿Para qué servimos? ¿Y por qué nos van a dar dinero? ¿Sí? Eso es, en verdad, muy interesante, ¿sí? Por otro lado, está esta idea, ¿no? De qué lugar ocupamos en la UNAM, ¿no? De qué lugar ocupamos los filósofos en la UNAM, ¿sí? En relación con, de nuevo, con el financiamiento, con nuestro espacio, que el Che Guevara esté tomado desde el 99 y siga ahí, digamos, habría que analizar por qué, cuál es la razón, ¿sí? Tomar ingeniería, imagínense tomar ingeniería, tomar contaduría, ¿no? ¿Por qué? Solamente la facultad es la que es tomada 2 veces al año, ¿sí? Otra de las cosas que podríamos discutir es la jerarquía institucional, ¿no? Hay muchas acusaciones de que la UNAM y la facultad es un totalitarismo, ¿vale? O sea, un poco usando las palabras de manera simple, ¿no? Se dice, es que los estudiantes deberían formar parte de la toma de decisiones de toda la facultad. Por ejemplo, las discusiones de cuánto cuesta un bote de basura, ¿no? Entonces ahí dice, no, es que los estudiantes tenemos que responsabilizarnos de eso. ¿Por qué? Es una institución la facultad, una institución estatal, una institución gubernamental, ¿sí? Los profesores somos funcionarios públicos, ¿sí? Los directivos son parte de la jerarquía institucional, ¿sí? Tenemos que modificarlo, ¿por qué y para qué? ¿Sí? ¿Para mejorar qué? O hacer de otra manera qué, ¿sí? ¿Vale? Tendríamos que revisar, por ejemplo, todos aquellos experimentos en donde ciertas facultades o ciertas universidades se volvieron populares, ¿sí? Nuestra universidad es pública, pero pública no significa popular, ¿sí? ¿Vale? Que sea pública implica que está vinculado con instituciones, ¿sí? Estatales y nacionales, ¿sí? Por eso es universidad nacional, ¿vale? Y autónoma, ¿vale? Por otro lado, podríamos discutir esta cuestión del uso de los espacios. Solamente un dato, ¿no? ¿Saben cuántos grupos políticos hay en la facultad y cuántos tienen tomados al menos un espacio de la facultad? Porque los grupos políticos en la facultad, estudiantes, ¿no? Y externos, creen que pueden hacer uso del espacio, sí, con su argumento de que es un espacio abierto, de que es un espacio de la nación, ¿sí? ¿Por qué? Esa es una discusión también a muerte, ¿no? Hay blogs, hay páginas de Facebook donde se discute sobre eso. Ujú, ¿sí? El uso de los espacios de la facultad es muy problemático. Si tú hablas, bueno, yo participé un poco en la secretaría académica de la facultad por 2 años, si mal no recuerdo, y uno de los problemas que tenían, o más bien una de las victorias de las coordinaciones y de la facultad para dar clases era que
podían abrir los salones y no estaba tomado, ¿sí? De que era posible seguir dando clases de filosofía o dando clases de humanidades en la, en la, en la facultad, ¿no? Que no habían sido tomadas las instalaciones o los salones, ¿sí? Con razón o sin razón, ¿eh? Pero eso lo asumían como una victoria, ¿sí? Esto en verdad son cosas que están allí. Por otro lado, la cuestión de visibilidad pública, que quizá ahorita lo vamos a ver un poco. ¿Cómo nos ven, cómo nos ven los que son externos a la facultad y los que son externos a la UNAM? ¿Sí? Que tiene que ver con nuestra función, con nuestra valoración. ¿Sí? ¿Qué? Ajá. ¿Cómo nos, cómo nos ven? ¿No? Exacto, ¿qué visibilidad se le dan los medios de comunicación a la facultad y a los egresados y a la gente que estudiamos ahí, que nos formamos? ¿Sí? Vale, ¿por qué? En verdad, que nuestra facultad eh, tenga relaciones violentas no es de a gratis. No es nada más así, mira, los seres humanos somos violentos, ¿no? Los hombres son violentos y ya. No, o en verdad, están todas estas cosas también allí, ¿sí? Por supuesto está la historia de la facultad, ¿vale? Esto a mí una y otra vez me parece un problema grave, ¿no? ¿Por qué, por qué los estudiantes no tienen una materia de historia, una asignatura, suponiendo que pudiera existir, que hubiera razones, que se pudiera llevar a cabo una materia de historia de la filosofía en México y de la facultad, ¿no? Una historia de la facultad, para entender por qué se dan unas clases y no otras, ¿sí? Una de las preguntas que siempre les hago a los estudiantes es, ¿por qué vemos tantos alemanes? ¿Sí? Y no vemos, por ejemplo, tantos franceses del siglo XVII, ¿no? O del siglo XVI, o filósofas del siglo XVI francés, ¿no? ¿Por qué vemos tantos alemanes? Ujú. ¿Qué está ahí? Tiene que ver con nuestra historia. ¿Eh? ¿Por qué, por ejemplo? Porque hay un seminario de metafísica, ¿sí? Y no un seminario de estética, ¿no? Y me refiero a, al seminario que es muy grande, que tiene muchos años, ¿no? Que instituyó Eduardo Nicol, ¿no? En la facultad, y no un seminario de, de, de estética, ¿no? Que pudo haber creado Samuel Ramos y Sánchez Vázquez lo pudo haber, digamos, mantenido. ¿Por qué? ¿Sí? O, por ejemplo, eh, ¿por qué la facultad se dan las clases como se dan? ¿Sí? La historia de la didáctica en la facultad. Sí, eso es importante, es interesante. ¿Sí? Vale, yo voy a dejar de compartirles esto un poco para comenzar la discusión, no sé qué les parece. ¿Sí? Este mapita solamente es eso, es un pequeño mapa de muchas de las cuestiones que están en la facultad. Y mi idea era que compartieran en Classroom este tipo de cuestiones para empezar a dialogar, no solamente, de nuevo, para enhebrar de nuevo la comunidad, sino para saber, ¿no? Cuando estamos estudiando en la facultad, saber qué problemas tenemos. ¿Sí? No sé si soy claro, ¿no? Y que ustedes estudian ahí implica toda esta herencia de problemas, pero también de ventajas. ¿Sí? Los filósofos más o menos tenemos, digamos, la facultad se abrió en los 50. ¿Sí? Tenemos muy poquito tiempo en Ciudad Universitaria. ¿Sí? Eh, y el primer, digamos, profesor de filosofía, tal cual, en la época moderna, ¿sí? Fue Antonio Caso. Y no tenía un salario de profesor, ¿sí? Les cobraba a los alumnos, ¿sí? Que al alumno que le quería dar así un varo, le daba un varo. Así empezó, ¿sí? La facultad, porque no estaba pensada propiamente, ¿sí? En términos institucionales y en términos eh, de edificio administrativo, ¿vale? Sí, los médicos, sí, los ingenieros, sí, los geógrafos, sí, sí los abogados, ¿sí? Pero que hubiera facultad de filosofía y letras es un logro, en verdad, muy grande de nuestros antepasados, ¿vale? Para decirlo de una palabra, ¿no?
pero no sé qué piensan. Podemos ir a Classroom y podemos ir señalando estas cosas. Dana o Jessie, Dana. Pues al menos con lo que respecta a la valoración de la filosofía, yo no solo he recibido como esa clase, esa pregunta de siempre, de ¿tú para qué estás estudiando eso, no? ¿De qué te sirve? De otros compañeros de otras facultades o de otras carreras, sino incluso uno de mis amigos ahorita está como en una super crisis existencial porque ya estamos a mitad de la carrera y está como, ¿para qué me sirve todo lo que estoy aprendiendo? Entonces, pues realmente ni siquiera nosotros sabemos bien para qué nos puede ayudar y lo que yo veo es que, o sea, no sé, me molesta hasta cierto punto, es que la filosofía se queda en sus congresos, en sus coloquios, todo esto, y en los alumnos que lo aprenden. Entonces, no sé, siento que hay pocos maestros que realmente lo llevan como algo más grande, ¿no? Más allá de la institución donde se enseña. Eh, Estoy un poco en desacuerdo sobre eso, ¿no? Lo que creo, ¿no? Ahorita te digo por qué estoy un poco en desacuerdo, pero lo que creo es que la facultad es muy mala haciéndose promoción, ¿no? O sea, no sabemos cómo promocionarnos, no sabemos cómo mostrar lo que hacemos y lo que podemos hacer, ¿no? Es en verdad muy, muy raro, muy desconcertante, ¿no? ¿Por qué? Porque no hacemos mucho, o sea, los profesores, tanto de asignatura como de tiempo completo, hacemos muchas cosas, muchas, muchas, muchas cosas. Y no solamente congresos y no solamente vínculos académicos, ¿no? En verdad hacemos muchas cosas en otro tipo de instituciones, tanto en lo educativo como en los museos, como, o sea, en lo cultural, ¿no? En lo educativo, es decir, como la SEP y todo esto, lo cultural, pero también en grupos sociales, ¿no? En militancia, ¿no? En verdad empezamos a desperdigarnos por todas partes, pero en verdad en la facultad no hay un proyecto que trate de mostrar todo eso, ¿no? Y entonces ustedes no saben qué pueden hacer, ¿sí? ¿Cuántos egresados son periodistas, por ejemplo? ¿Sí? ¿Cuántos egresados son políticos? ¿Cuántos egresados son diseñadores? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la formación te lo permite. Ahí, en verdad, uno de los problemas es el vínculo entre lo que estudiamos, cómo lo estudiamos, el perfil de egreso y lo que vas a hacer después, lo que terminas haciendo después. Esa es una discusión contemporánea, ¿eh? Entre los profesores, ¿no? Se está tratando de modificar el plan de estudios para modificar eso, ¿sí? Porque el perfil de egreso no... El perfil de egreso básicamente es como... Eh, ¿Cómo Académico se, y investigador, ¿no? Sí, sí, o sea, vamos, el perfil de egreso dice que solamente somos profesores o investigadores, principalmente investigadores, ¿vale? Pero ahorita se está tratando de modificar para poder hacer algo, ¿no? Para poder rescatar esas cosas que sí hacemos y que sí podemos hacer, ¿sí? Y que incluso con esas clases magistrales y estas maneras como nos enseñan, nosotros lo hacemos fuera en el mundo. Ujú. Esto es, en verdad, es una discusión actual muy fuerte y que tiene que ver con el sentido de la filosofía, con la valoración que se le da, con los mecanismos institucionales y con las formas de transmitir la filosofía y concebirla, ¿sí? Porque esto es algo que hemos discutido, digamos, en las clases, ¿no? Con otros colegas, con otros estudiantes, ¿no? Normalmente la filosofía en México, como viene del siglo, vamos a decirlo así, finales del 18, principios del 19, ¿no? Tiene una idea de la filosofía, vamos, nosotros todavía tenemos una idea de la filosofía, vamos a decirlo así, ilustrada, ¿sí? La filosofía es el uso público de la razón, ¿sí? Entonces nosotros servimos como intelectuales que van a poner en cuestión todo, ¿sí? Mm, Y esa es nuestra función social, ¿vale? Y como eso te lo venden, o sea, vamos, y seguimos funcionando así, entonces, a ver, dime dónde le van a dar trabajo a alguien que va a poner en cuestión todo. La única mercado laboral que tienes es ser investigador, ¿sí? ¿Vale? ¿Sí? Pero, a ver, ya me titulé, denme mi título de investigador, ¿vale? O sea,
soy genio, o sea, soy genio en Wittgenstein, ¿vale? Soy genio en Heráclito, ¿sí? El que quieras, o sea, de cualquier tendencia. Ahora denme mi premio. Sí, yo ya lo estoy haciendo lo que me están pidiendo, entonces ahora ustedes recompénsenme con eso. Y eso no sucede, ¿sí? Por muchas razones, ¿sí? Una es que somos demasiados y no hay suficientes puestos, ¿sí? Pero también otro es que, ¿dónde nos van a poner? ¿Sí? Creo que entonces el problema sería que pues al menos en la carrera no te enseñan como todos estos. Se va a Ujú. ir Jessica. No te enseñan todas estas opciones que puedes hacer, ¿no? Porque yo cuando, yo la verdad sí, cuando alguien me pregunta, ¿y qué puedes hacer? Yo le digo, no, pues muchas cosas, lo que quiera, no me puedo dedicar al área que yo desee. Y ellos no lo saben, ¿no? Pero realmente yo cómo llegar a eso no lo sé, porque al menos en mis maestros, los que conozco, están en la academia o cosas Sí, así. Ujú. sí, sí, sí. Eh, pero en verdad, como que en la facultad, digamos, por nuestra formación, tampoco nos enseñan a hacer proyectos, ¿no? Te enseñan a escribir textos, porque es lo más básico para un licenciado, ¿no? Para una Ujú. licenciada es lo más básico. Tienes que aprender a explicar en un texto escrito. Y eso es como el inicio. Luego sigue la maestría, que te enseñan a preparar más cosas. Luego el doctorado, que ya tú, puestamente, tú puedes hacer proyectos de investigación y ya investigas. Y eso te habilitaría para hacer más cosas. Pero no nos explican eso, No, ¿no? En ningún lado hay alguien que te diga, o sea, una materia que te diga, ok, vamos a discutir el campo laboral, el campo de investigación, el campo de desarrollo, ¿no? La historia de la facultad, por qué es que estudiamos esto, ujú. ¿no? ¿Por qué tenemos este sentido de la filosofía? ¿Sí? Y a ver, no te desesperes, no te me deprimas, ¿no? Porque después va, ¿no? ¿No? Entonces todo mundo anda deprimido, todo Sí, mundo. En verdad, he platicado con alumnos, están deprimidos porque no saben para qué sirve esto, ¿no? Y eso solamente alimenta cierta visibilidad de la filosofía también, ¿sí? ujú. Alimenta cierta idea de lo que somos, ¿no? Como, digo, el de inútil es como muy chafa, ¿no? Pero es como, ¿y tú qué? ¿No? O sea, tú qué es marihuano seguro, o sea, ¿no? Eres marihuana, ¿no? Mugrosa, Sí, ¿no? Y eso sí, es como bastante. raro, es como raro, ¿no? Porque también en verdad tenemos habilidades muy elaboradas, ¿no? Nuestras habilidades de razonamiento, de escritura, de comprensión, de organización, de estructuración, aunque incluso cuando no seas lógico, ¿no? Es muy alta, es muy alta, como de poder estructurar algo con cualquier tipo de material, ¿no? Con cualquier tipo de objeto, es muy alto, ¿sí? Y no, normalmente no te lo enseñan, ¿no? No dicen, bueno, tienes estos superpoderes, puedes hacer estas cosas, ¿no? Y Ujú. entonces yo sí creo que esa falta también genera mucha, eh, como mucho relación de violencia dentro de la facultad, ¿no? O sea, sí Mm, creo que hay, sí, por ejemplo, esta, con la cuestión de género, ¿no? Si quieren, podemos discutirlo, ¿no? Podemos platicarlo, ¿no? Estas acusaciones de que las autoridades son incompetentes, ¿de dónde vienen? ¿Y por qué son así? ¿No? ¿En verdad son incompetentes? ¿O qué pasa ahí? ¿De dónde viene el discurso de que son incompetentes? Y por otro lado, que las chicas son unas necias, ¿no? Que también. no, o sea, en verdad esa es como nuestra forma de relacionarnos. Así tenemos que concebir a las autoridades y así tenemos que concebir a los movimientos políticos, ¿no? ¿De dónde vienen esos discursos? ¿No? Todos somos tontos y entonces, pues ya, o sea, desaparezcan la facultad, ¿qué problema es? ¿No? Entonces, a ver, no sé si quieren señalar algo, si no les presento algunos de los tweets, algunas de las cosas que Pues, tiene. este, yo también desde que entré a la facultad, o sea, noté que se tiene esta idea de que la autoridad es mala per se. O sea, no hay manera. O sea, no importa lo que hagas, siempre va a estar mal. Y pues eso sí me desconcertó un poco a mí, pero cuando entré, porque pues es que yo venía de escuela privada, entonces
estaba acostumbrada como a seguir la autoridad, a seguirla, no cuestionarla, no sé. Entonces no tenía como este pensamiento todavía crítico contra ella, pero sí me desconcertó que todo lo que hacía estaba mal. Muchos de mis amigos así piensan y Sí, no sé qué pensar respecto a eso, porque no sé. sí es, digamos, a ver, lo he platicado con colegas. Me dice, bueno, es que quienes hemos fallado somos nosotros porque les hemos enseñado que la crítica es esa, ¿no? Ajá. O sea, la crítica es el ataque a la autoridad. ¿O en serio? O sea, ¿sí? Ujú, ¿Cómo hay que concebir lo crítico? ¿No? también. O sea, en verdad, ahí hay un problema de transmisión de la filosofía muy fuerte, que en verdad tendríamos que discutir, ¿no? Tendríamos que ver por qué pasa eso, ¿no? No es, en verdad, no es cualquier cosa, ¿sí? A ver, les voy a poner aquí un tweet, a ver qué, el cual sale, ¿vale? Y sobre eso hilvanamos y platicamos. Ah, obviamente, ok, yo aquí le estoy poniendo un tweet, ¿no? Pero puede ser cualquier discusión, ¿no? Podemos utilizar cualquiera, no en redes sociales, también en, por ejemplo, en medios. Casi siempre las afirmaciones son negativas, ¿no? Las valoraciones son negativas. Y es como, no piensan en nosotros, ¿no? Ujú. Vean, por ejemplo, ella. Es del 14 de abril. Si la facultad no da por perdido ese semestre, se va a notar que además de que no le importas como individuo, también le vales verga como estudiante. Ok, ¿por qué? O sea, amigable recordatorio de que te suspenden de letras modernas un semestre si repruebas prefacultativo y pasas el resto de tu vida académica siendo irregular, aunque no debas ninguna materia ya. O sea está hablando de ella, ¿no? Ujú. Pero, pero eso, ¿por qué la decisión implica que le vales verga a la facultad? Y aparte es la facultad, ¿no? La facultad le vales verga. O sea, No solo el colegio, sino la no solo, facultad no, entera. es como rarísimo. Y O sea, luego ni siquiera es la facultad, ¿no? Es Linares. Linares en exacto. Ah, específico te odia. Sí, sí, es como, te está viendo en redes sociales y te está, a ver, ¿cómo los molesto? ¿No? Es rarísimo. Y en verdad, pero son los discursos de, pues son los estudiantes, son nuestros colegas, nuestros, Ujú. ¿no? ¿No? Ok. Nadie, investigadores, profesores blancos, ¿no? O sea, pues yo no soy, en verdad, yo no, Te faltó no sé. heteros, ¿eh? Ah, Ah, sí, faltó sí, hetero. O pero sea, seguramente ya les llegó la buena noticia de que hoy se entregaron las instalaciones de nuestra querida facultad. Ojalá y pronto haya un acuerdo del Consejo Técnico, ¿no? De la facultad para iniciar vía internet el semestre 2020. Ok. ¿Y, ¿y eso qué? En serio, no mames, ¿no? Qué asco, ¿no? ¿Por qué qué asco? no sé. Lo que yo he visto, bueno, lo que se discute mucho entre mis amigos es que toda la academia está toda hecha de profesores y profesoras blancos de clase, digamos, burguesa, Ujú. este, heterosexuales, o sea, todos son así y una persona, una de mis amigas que es morenita, que vive en esta paluca, etcétera, etcétera, dice como yo no entro en ese mundo y es como, ¿por qué tú te cierras la entrada tú solita, ¿no? Y es que Sí, dices que todos son así. Y yo como, mm, sí, hay una... Ay, es como bastante complicado, tiene que ver con la historia de las humanidades en México y sí hay que, digamos, la intuición no es mala, ujú, ¿sí? Pero luego la articulación y el uso de eso es rarísimo, ¿no? O sea, sí hay que discutir en términos, vamos a decirlo así, raciales. Es muy mala la palabra porque tampoco es eso. Puede ser de privilegios, tampoco es muy mala, en verdad, teóricamente no se sostiene, pero sí hay que buscar cómo discutir eso, ujú, ¿no? ¿Cómo discutir eso? O sea, es decir, el tipo de familias que terminaron dando clases, ¿no? Los individuos que dieron clases, por qué aman a un profesor o no a otro, ¿sí? Eh, digamos, la herencia de esos profesores, ¿no? ¿Por qué están ellos y no están otros? Esto en verdad es historia de la facultad, es genealogía y tenemos que llegar a hacerla. ¿Para qué? Para que los estudiantes también sepan, ¿no? Y ujú, todos sepamos qué podemos y qué no podemos hacer, ¿no? Y qué podríamos hacer, qué podríamos cambiar, ¿sí? Pero en verdad, el uso de esa, me parece como buen comienzo de crítica,
inmediatamente se utiliza como un discurso de valoración, ¿no? Ujú. Que desacredita. En vez de decir, bueno, vamos a estudiar cómo pasó esto. Ah, no, todo está mal. Dices, ¿cómo? O sea, sí, todos somos pobres, no hay bronca, todos estamos con problemas. Sí, hay Ujú. unos que no, ¿vale? Ok, y luego, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que vale ahí o no? ¿Sí? ¿Qué es lo que vale? ¿Qué es lo que tendría que valer ahí? Miren, por ejemplo, al Chile sí hay que acabar con las humanidades. Solo está llena de pendejos chingándose impuestos, autoplagiándose y escribiendo pura mamada colonialista, patriarcal y de hueva que nadie va a leer, menos su séquito de alumnos que aspiran a lo mismo. Ok, y luego, ¿a quién le damos los títulos? ¿A los tuiteros? O sea, en verdad, ¿qué hacemos? ¿No? O sea, decimos que la verdadera crítica es el movimiento social y no estoy diciendo que no, ¿eh? No estoy diciendo que no, ¿sí? Solamente es mapear estas cosas. Y estas Ujú. afirmaciones, ¿qué hacemos? Vamos, no le damos sentido, hacemos oídos sordos, ¿no? Como muchas veces se hace con ese tipo de cosas. Pues mira, no le hagas caso, no tiene rigor. Bueno, pero entonces, ¿de dónde salen? ¿Por qué lo dice? ¿No? Aunque sea en Twitter, que muchos Sí, utilizan Twitter como su diario personal, exacto. pero pues de todas formas son opiniones que tiene. ¿Qué hacemos con eso? ¿No? Y son estudiantes, estudiantas, o como quieran decirse, ¿vale? Y como quieran usar, ¿no? Está bien triste esto de que se sienten bien críticos, pero nada más ocupan una palabra que no les gusta, no les parece, consideran ridícula y descalifican todo un texto o una acción. No que muy críticos, oiga, ¿qué? Vamos, estamos hablando de crítica y entonces en la crítica se vale todo, ¿sí? Se vale utilizar cualquier palabra, ¿sí? O no puedes señalar palabras. No, en verdad, es una cuestión de formación esto, ¿sí? Yo también vi ahorita en tweet hace rato, justamente, de la chica que viene abajo, Ajá. que decía que si querías criticarle algo a un filósofo, siempre te iba a mandar a leer o te iba Ah, a hacer menos, una cosa así. sí, No me pero que acuerdo. no te iba a explicar. Ajá. Sí, o sea, no sé, o sea, en verdad, espérame, en Twitter te voy a explicar todo, o sea, o nos vemos en mi casa, o te explico dónde, ¿no? ¿Y por qué tengo que explicarte? No sé, o sea, en verdad son, cómo explicarlo? Son como problemas de relación, ¿no? O sea, como el sentido de la relación, como, ¿qué estás esperando? ¿No? ¿Sí? ¿Qué se está esperando que se diga o se haga? ¿No? Por ejemplo, ya hice encabronar pendejos por decir que la Facultad de Filosofía y Letras es un espantoso lugar a bailar, mi gente, ¿no? O sea, obviamente, en verdad, Twitter y redes sociales es para molestar a los demás, es puro chisme, ¿vale? Pero no le hacemos caso o sí le hacemos caso, ¿vale? Lo dice, ¿quién se enojó? La facultad es asquerosita, no sé por qué se niegan a aceptarlo, ¿sale? Unos señores desconocidos, las típicas que tengo un lugar en la universidad y no lo aprovecho, que estudio una carrera sin futuro, o que sí apoyo encapuchadas. Qué horror, me caga esa gente que además piensa que porque estamos en la UNAM deberíamos desvivirnos en agradecimiento con una institución, aunque sea de la verga. Ok, en verdad, fíjate, está diciendo que la UNAM y la facultad están de la verga. Sí, todas. Es mucho también lo que se dio como a mitad de la toma, que empezaron a decir con asco tu orgullo universitario, todo eso, ¿no? Ujú. Sí, digamos, ahí es una lucha política. Vamos, hay que entender que estas afirmaciones no tienen un carácter conceptual, ¿sale? No están tratando de Ujú. escribir conceptualmente algo, sino es en términos de lucha política, Ujú. ¿no? Pero como toda lucha política, no hay que confundirla con una afirmación conceptual. Si una lucha política es básicamente una confrontación para determinar la versión de algo. Es como, a ver, mira, las autoridades en términos de la violencia de género son unos ineptos, pero las alumnas son unas necias radicales, ¿sale? Y lo que se pierde ahí vamos, el sentido de lo que está sucediendo, porque quieren lograr que se mantenga un discurso como ganador. No sé cómo explicarlo. O sea, ahora ya todo el mundo cree que Linares es alguien que no es capaz, ¿sí? Y por Sí. otro lado, todo el mundo cree que las chicas, ¿no?
son unas necias impositivas, autoritarias, ¿vale? Pero esos son discursos de medios de comunicación, que en verdad no están dándole el sentido a lo que está aconteciendo ahí. Pues sí, ¿Sí? no revisan el problema central, ¿no? Sino que se ocupan más en quienes están, no sé, hablando del problema. Pero eso es bien En interesante porque desacreditar, ¿no? Siempre. Ajá. pero es bien interesante porque, digamos, eso es lo que tendríamos que investigar como humanistas. ¿Cuál es el sentido de lo que está ocurriendo ahí? Y es bien bonito porque cuando se discute así, dejan de lado todas las cuestiones metodológicas, todas las cuestiones aprendidas, ¿no? Y entonces se trata de desacreditar, como dice Jessica, y como de un ataque sin sentido, pero al mismo tiempo te están diciendo, no, es que tienes que ser crítico. ¿Y cómo es ser crítico? Pues mira, tú eres un hombre blanco patriarcal, ¿sí? Tú eres una feminazi. Entonces, a ver, espérame, ¿no? Entonces, ¿en qué quedamos? ¿No? Ujú. Súper complicado, ¿no? Tú pusiste, ay, este ya lo había, este, ¿cómo llegó de nuevo? Bueno, ok. Eh, Facebook, a ver si se ve. Sí, pero creo que no servía, ¿verdad? No, hay uno que no servía, que no jalaba, que habías puesto tú. Yo el de Facebook no lo pude ver porque creo que está privado. Sí, Pero está de hecho les iba privado. a compartir una foto ahorita. Ah, Ahorita se pues las pongo. vale, ¿en dónde lo vas a poner? Ahí en Classroom. Ajá. ¿Este tú No. lo pusiste, Dana? Sí. Que hablan de mi colega Sergio Lomelí, ¿no? Sergio Lomelí tiene un muy buen recibimiento y se ve muy buen, o sea, digamos, lo ven muy bien alumnas, ¿no? Como que lo reciben muy bien, ¿no? Y Ujú. entonces lo tienen como una idea de un gran profesor, ¿no? Que te enseña las cuestiones políticas y te enseña a cuestiones teóricas. Digo, creo que es bastante bueno, o sea, es muy bueno, Sergio, ¿no? Yo he trabajado con él, cosas. Pero esto es diferente, esto es bien bonito porque esto es visualización de cómo quieren presentar a un profesor y cómo lo ven, pero esto implica que otros profesores no son así. Entonces todos los profesores tienen que ser así, ¿no? Sí. Sí, que solo él está en lo correcto, ¿no? O sea, Ajá. que es el único que actúa bien ante todos los problemas. Sí, y si tú lo ves, lo que dice, lo que está señalando es lo que muchos profesores señalan, ¿no? ¿Y por qué los alumnos no sacan también los pantallazos de sus correos de los otros profesores? ¿Sí? Esto es muy interesante porque en verdad tiene que ver ah, con una cuestión de visibilidad de los profesores, ¿no? Y esto también se tendría que evaluar, ¿no? ¿Por qué unos y no otros? ¿Por qué son mejores acogidos? ¿Vale? Y en verdad tendríamos que platicarlo, ¿no? Tendríamos que platicarlo como comunidad, o sea, ¿qué tipo de profesor quieres? ¿Sí? Ujú. ¿Vale? Porque implica qué clases te van a dar. Ah, ¿ya lo pusiste, Jessy? Ok. 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 Son compañeros justamente de mi generación. Ajá. Reunión de filósofos. Reunión de malos filósofos, más bien. Pero aunque no es novedad, esos malos filósofos o sofistas o funcionarios o profesores de filosofía son los que pasan por ser filósofos a cabalidad. Ok, perdón, pero esta distinción, si tú quieres insultar a un filósofo de la facultad, dile que es un sofista o que es un profesor de filosofía, no un filósofo de verdad. Ujú. ¿Sí? Pero esto en verdad viene de textos de la época de Gauss. Es como un insulto que está fundado en un discurso conceptual y nosotros lo tomamos como si fuera cierto, como si en verdad, a ver, dime un filósofo actual que no sea profesor de filosofía. Es que ni siquiera salimos como filósofos, ¿no? Salimos como licenciados en filosofía. Pero ¿y eso es malo? No, pero es que pues así lo toman, ¿no? Pues sí, o digamos, eso es lo que dicen. Pero en verdad dime un filósofo que no sea licenciado en filosofía o que no esté vinculado a la academia. De alguna forma. Pues no sé. ¿Sí? Eso es Ujú. como, en verdad eso es como autodegradarse. Según yo, es como atacarse a sí mismo, ¿no? O sea, Sí. dime, o sea, es sofista porque es un mal filósofo. O sea, no puede haber un sofista que sea un mal filósofo, son cosas distintas.
Y un sofista es el que recibe dinero. Dime qué filósofo no quiere recibir dinero actualmente por lo que hace. Pues sí, ya no es como nomás filosofar caminando con tu séquito de discípulos atrás de ti. Porque No sé, no sé, es que uno en la carrera, al menos lo que yo he visto, los que sí les gusta así mucho la carrera, no están por el dinero porque saben que no lo van a conseguir, ¿no? Pero creo que ninguno esperaría no recibir nunca dinero por lo que hace. es que en verdad ahí hay que discutir la relación entre los filósofos mexicanos y el dinero, Ujú, ¿eh? Pero tampoco hay como mucha investigación sobre eso, mm, ¿sí? Sí, en verdad es una cosa que podríamos hacer y que se podría hacer, empezar a rastrear de dónde sacaban dinero, de dónde sacan dinero los investigadores, los profesores, ¿sí? Eso tampoco es tan difícil porque somos públicos, ujú. ¿no? Y tiene que ver con una cuestión eh, de en verdad enseñarle a los alumnos, ¿no? Y poder saber nosotros qué es lo que podemos hacer y qué es lo que estamos haciendo, pero no, ¿no? Ya estuve en un proyecto digamos, de profesores, de filósofos que ayudaban a los profesores, ¿no? De bachillerato tecnológico. ¿Sabes que muchos no quisieron cobrar lo que hicieron porque no querían vincularse con el SAT? O sea, es decir, no querían dar su recibo de honorarios. Ujú. ¿Por Pero qué? ¿Para que no les por qué? quitaran dinero? Ujú. Sí, Ah, Sí, sí, claro. no querían después pagar impuestos. Ajá. Sí, era como, ¿qué? Y en verdad no querían, o sea, en verdad varios no cobraron lo que hicieron por eso. Entonces, pero, ¿qué idea tienen del SAT? ¿Sí? Pues O tal sea, vez no del SAT, ¿no? O sea, así como de que su trabajo, ¿por qué le van a quitar su trabajo magnífico que hicieron o alguna cosa así, ¿no? Me parece. es muy raro, en verdad, ¿no? Rarísimo. A ver, esta carta es muy bonita, ¿no? Yo la puse, es muy interesante. No estoy diciendo que no tengan razón quienes la escribieron, ¿no? No es mi cometido, ¿no? Decir que son tontos y por lo tanto no está bien justificado. No, es más bien mostrar el problema, ¿no? Mostrar esto que determina la situación de cómo estudiamos, ¿no? Por supuesto es la que decía no me acuerdo de qué día es esta, a ver si está en el otro. No dice de qué fecha es, pero salió hace poquito, ¿no? Y vean, al menos del comunicado del 16 de abril, ¿no? Entonces tiene un mes más o menos la carta, ¿no? Y utilizan a Pablo Freire. Y dice, lo que está alegando es que por el comunicado de que vamos a regresar por la contingencia hay que Clases. regresar a Ujú. clases en línea, ¿no? Y entonces reviran, ¿no? En realidad quisiéramos comentar al director, o sea, ¿por qué le comentan al director? O sea, aquí parece que hubo una discusión porque él sacó el comunicado a nombre propio y no a nombre del consejo técnico, ¿no? ujú. Y entonces por eso le responden así, ¿vale? En realidad quisiéramos comentar al director que la situación es mucho más compleja de lo que afirma. Compartimos nuestras siguientes reflexiones que no buscan imponer ideas, sino que buscan llamar a la discusión colectiva antes de una decisión que repercute en la vida de todas, todos y todes, ¿vale? Ok, es bien bonita porque le están respondiendo, lo están atacando, pero quieren generar la discusión. ¿Sí? Ujú. Es muy extraño, ¿no? Asimismo, buscamos expresar nuestra postura ante la lucha y ejemplar organización que comenzó el 4 de noviembre del 2019 por parte de las mujeres organizadas, las MOFIL, ¿no? Aparte, vean, desacreditan a Linares, ¿no? El director, pero dicen que las chicas eh, son ejemplares en su organización y en su lucha, ¿vale? Ahí tú ves claramente que es una lucha política, que es retórica, que genera enemigos, Sí. ¿sí? Y entonces ya sabes, ¿no? Lo que va a decir después. Ajá. Lo que ellas buscan en su lucha ejemplar es erradicar la violencia de género. La respuesta de dirección de pretender reanudar dichas actividades académicas
a pesar de que es conocida la falta de desempeño y cumplimiento en la resolución de demandas, deja en claro la falta de ética y voluntad política para erradicar las violencias estructurales que vivimos fuera y dentro de la facultad. De nuevo, quieren generar la discusión colectiva, pero atacan o más bien señalan a, eh, ¿cómo se llama esto? Acusan, hacen una acusación de falta de ética y voluntad política. O sea, ¿cómo vas a aceptar, o sea, en términos generales, o sea, lo primero que tendrías que hacer es defenderte de esa acusación, pero si te defiendes de esa acusación, entonces no estás discutiendo colectivamente, ¿o sí? No, pues no, porque les van a decir como ese no era el punto era lo que dijimos antes. Bueno, después. Ujú. ¿Sí? Entonces, pero entonces la acusación ya se quedó. Sí, tienen que asumirla para poder entrar a esta discusión. Es súper complejo esto, en verdad. Y es bien, y esto pasa siempre, de cualquier parte, ¿eh? O sea, no queremos ser cómplices de la visibilización de esta lucha. ¿Quién ha invisibilizado la lucha? Creo que el hecho de regresar a clases fue invisibilizarla, ¿no? Pero ¿Por qué? no sé, o sea, a mí no me parece, pero creo que ellas lo están tomando de esa manera cuando también Por fueron eso. las de las MOFI las que decidieron terminar la toma. Eh, Pero, ujú, ¿Sí? Fue un ujú. acuerdo, ¿no? ¿Cómo? Entre los dos. Fue un acuerdo. O sea, Fue un acuerdo, ¿no? no fue una El de decisión entregar, así, tal bueno, cual. ujú. Sí, es, en verdad, de nuevo, este tipo de discursos oculta, o eso sí, invisibiliza lo que está sucediendo. ¿Sí? Mira, no queremos ser cómplices de la visibilización de esta lucha ni de la falta de criterio para poder discernir las problemáticas y complicaciones de reanudar las clases en estos tiempos de contingencia, transformaciones e incertidumbre. Fíjense, esto es bien bonito, porque dicen que hay falta de criterio. O sea, ¿quién ha negado la violencia de género en la facultad? Nadie. Nadie. Y de hecho, la facultad en verdad es una de las instituciones que más ha trabajado para modificar las relaciones de violencia de género en la UNAM. ¿Sí? Esto, digo, puede ser bueno o malo. O sea, no estoy diciendo que sea lo mejor y que esté avalándolo yo, ¿sale? Pero creo que se puede argumentar y decir de esa manera. Ujú. ¿Y quién lo ha hecho? Pues las autoridades y la comunidad, ¿sí? Yo sí creo que también la facultad es tomada 2 veces al año, al menos, porque los movimientos estudiantiles se sienten seguros en la facultad, Sí. ¿sí? O sea, es decir, la comunidad y las autoridades de la facultad los arropan, Es que es ¿sí? muy sencillo tomar la facultad cuando ya ¿Por se qué? tomó la decisión. ¿Por qué? Creo que es, bueno, no sé, creo que es en parte por, es que yo una vez, no me acuerdo, hace como 2 semestres, tomé por accidente la facultad. ¿Cómo que tomaste por accidente la facultad? Es que yo no planeaba, o sea, yo no estaba dentro del grupo de los paristas, pero fui con un amigo porque queríamos saber si sí iba a haber paro o no. Ujú. Entonces, salió Linares y nos dijo como, ustedes van a tomar la facultad, y como estaba ahí una de las chavas que sí era parista, estaba esperando a los demás, pero era muy temprano, eran como las 8 de la mañana. Entonces nos vio y nos dijo, ah, sí, nosotros tres. Y mi amigo y yo como, entonces, pues acompañamos a Linares mientras le ponía los sellos a las puertas y todo, y o sea, Sí, nos explicó todo, y nosotros como, ni siquiera somos del movimiento y ya acabamos de tomar la facultad, o sea, sí, yo he estado en la secretaría académica y en verdad lo toman y las autoridades dicen, ok, está bien, ujú. Casi, ¿vale? casi le faltó decirnos como aquí les dejo la cafetera y se cuidan, Sí, unas cobijas, ahí no, en está. verdad, o sea, puedes decir que son débiles las autoridades. No, en verdad, pero es que tiene que ver con que también son recibidas esas cosas en la facultad, Ujú. ¿eh? Y son posibles. Y entonces la comunidad dice, ok, pues lo tomaron, vamos a ver qué hacemos, ¿no? Eh, apoyamos, creemos que es una buena razón, no nos gustan las maneras, ¿no? Bla, 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 bla. Entonces se genera la discusión. Pero en verdad, si la facultad es tomada de esa manera, es porque es un buen lugar para eso, Se ¿sí? permite, ¿no? O sea, ujú. Hay condiciones para que eso sea. ¿Por qué? Porque tenemos una historia, la facultad, en que al menos los filósofos también tenemos un sentido político en términos de uso público de la razón.
cómo criticas las cosas si no es cambiándolas. Y es una discusión a muerte. Ustedes pueden ver la discusión entre Lombardo Toledano y Antonio Caso sobre esto. Y en verdad es bien interesante. Y nosotros mantenemos eso. O sea, por ejemplo, tú tienes a alguien especializado como Stepanenko y tienes al subcomandante Marcos. O sea, ¿cómo puedes tener ese tipo de personalidades en la facultad al mismo tiempo? ¿Sí? Y eso tiene que ver porque, en verdad, la facultad es un lugar bastante sui generis e interesante por eso, porque aparte permite muchas posiciones, ¿sí? Te permite formarte de muchas maneras y discutir sobre el sentido de lo que estamos haciendo. Eso es muy valioso de la facultad, ¿no? Pero, y podemos aceptar ese tipo de cosas, o sea, que la autoridad le digan torpe, tonta, y no pase nada. Uh-huh. Sí, sí, ¿Sí? eso O sí. sea, lo dice, ya ahora que ellas prendieron la hoguera, que arda todo lo que tenga que arder, porque de igual forma debemos llevar esta lucha a nuestras relaciones, encuentros con otras, otros y otras en cualquier espacio escolar o no escolar. Ok, sí. ¿Y quién les dice que no? O sea, recalcamos que esta carta tiene como fin incitar a un proceso de reflexión, buscar alternativas y generar nuevas interrogantes necesarias en la dimensión dialógica de la educación. Por ello, pedimos al director y las autoridades consideren, uno, el impacto de la pandemia por la COVID en la economía global y particularmente en la economía de muchas familias mexicanas. Es titánico. ¿No? Pero ¿por qué a ver, hay una tendencia luego en la facultad que los estudiantes y los movimientos sociales, políticos de la facultad, quieren que las autoridades de la facultad resuelvan todo y tengan en mente todas las circunstancias. ¿Sí? O sea, pero ¿por qué o sea, vamos, somos una comunidad académica. O sea, sí, no sé si soy claro. O sea, No, sí, como que sienten que la facultad tiene el deber de resolver casi todos los problemas que hay en la UNAM, ¿no? ok, Porque nos afectan. es bien interesante porque o sea, si tú ves la historia, ¿no? Desde los 60, 70, la facultad sí es como un laboratorio dentro de la UNAM de prueba de políticas, de prueba de relaciones, de prueba de muchas cosas. Y entonces la facultad es como un lugar donde se prueban, ¿eh? Y los ¿Sí? que toman decisiones, ¿no? Porque a mí me tocó, o sea, justamente ahorita que fueron lo de los paros, tengo una vecina que justamente está en prepa 8 y es casi, si la facultad de filosofía libera, prepa 8 libera, si no libera, queda tomada. O sea, está súper raro eso. Sí, Sí, sí. sí Sí, también. en verdad hay que evaluar esas cosas porque son parte de nuestra situación. Sigo. Llamar a reanudar las actividades académicas es pasar pasar por alto a compañeras y compañeros estudiantiles y sus familias que trabajan día a día para subsistir. ¿Por qué? O sea, ¿por qué llamar a actividades es pasar por alto? O sea, no estoy diciendo que no, ¿eh? No más, ¿por qué? No alcanzo a ver, o sea, no sé. Ajá. Es Pues complicado. No estoy diciendo que no, sí. ¿eh? Ujú. No sé, es que creo que de todas formas, aunque las clases no fueran en línea, de todas formas se tendrían que reanudar de alguna forma, ¿no? Entonces, O no. O sea, o en verdad tiramos la facultad y ya, o sea, ya no sirve para nada ya. concentrarnos en los contenidos de las materias o concentrarnos en vivir. O sea, ¿por qué hacen esa dicotomía? O sea, en verdad, es falsa dicotomía. Son Es tiempos, muy extrema, ¿no? Es como si te enfocas en la escuela no tienes tiempo para nada más y cuando en realidad yo no creo que sea cierto porque la facultad, o sea, la carrera está pensada para que tengas mucho tiempo libre para dedicarle a la carrera. Entonces, al menos yo, o sea, yo lo veo conmigo, o sea, no me estoy viendo muy egoísta, pero sí lo estoy viendo en mi caso, porque yo trabajo 9 horas, 5 días a la semana y de todas formas tomo todas mis clases. sí, son Entonces, no tiempos sé. difíciles en los cuales debemos actuar solidariamente, ¿sí? Como No, una y es que comunidad que se aparte, quiere. o sea, piensan, bueno, tienen muy arraigado este pensamiento de que el trabajo y la escuela y todo eso no nos sirve para la vida y todo eso, ¿no?
Sí, o sea, es que en verdad entiendo el sentido utópico que hay aquí, ¿no? Su ansia de que se modifiquen cosas y están bien, o sea, eso creo que son muy valiosas, pero ¿cómo se articulan y cómo, a quién se las dicen? ¿Eh? Esto es bien interesante. En verdad, la facultad está lleno de estos anhelos utópicos interesantes y valiosos, ¿no? De justicia, de cambios, ¿no? Pero en verdad terminamos chingándonos, ¿no? Como, no sé, ¿vale? Son tiempos difíciles en los cuales debemos actuar solidariamente como una comunidad que se cuida, respeta y reconoce que no todos contamos con Internet. Todo mundo sabe eso. Computadora de escritorio, laptop o celulares de buena calidad para resolución de clases, pues sí, o sea, pero tampoco en las comunicados de la facultad ha dicho, no, tienen que hacerlo, si no tienen, no, se reprueban y ya, o sea, pierden la oportunidad de su vida, o O sea, están, incluso en otras facultades, ¿no? O sea, no solo es en filosofía donde hay gente que no tiene los medios para tomar una clase en línea, sí, o sea, y en verdad todo el mundo dice que es injusto, pues sí, es injusto, ¿y qué hacemos? no dar clase y ya. Pues Entonces, obvio, a ver, ¿eh? no, no, está bien, nada más. Y que todos pasen, y ya, Que fue casi lo que hicieron el semestre pasado, ¿no? Muchos de mis maestros sí nos pusieron 10. A mí sí me pusieron ¿eh? 10, nomás nos dijeron como entréguenme su trabajo final por este, Correo, ajá, por correo, pero nada más para, pues para ver qué escribieron, pero no les voy a calificar, o sea, todos tienen 10 ya. claro, Ujú, sí, no, yo como voy trabajando durante todo el semestre, por la forma como yo trabajo, yo tenía mucho material que ya los estudiantes habían hecho, ¿no? Y entonces pues, ujú, yo los califiqué con eso. Pero ujú. no todos trabajan así, por la clase magistral, ¿vale? Entonces, hay un problema ahí muy raro, ¿no? O no es un problema, por otro lado podríamos decir, no, pues no es que no es ningún problema, ¿no? O sea, en verdad no, ¿sí? Entonces es rarísimo. Lo dice, continúa el semestre poniendo actividades académicas como vitales. O sea, en verdad, aquí hay una distinción bien bonita. O sea, hay algo vital y hay algo no vital. La vital es para sobrevivir en la vida, ¿no? O sea, ¿y cómo es vivir? Sí. Creo que también están ignorando un poco el hecho de que hay estudiantes que por suerte no se ven en la necesidad de trabajar y entonces su única actividad es estudiar. Y entonces sin tener sus clases, pues ¿qué hacen? O sea, pueden entrar en depresión. Yo cuando no hago nada, yo sí entro en depresión. Entonces, para mí sí es vital tener algo con que estar haciendo algo. Sí, es, en verdad, no sé, toman posiciones raras. O sea, y entiendo lo que quieren, ¿no? Pero siempre es complicado. Veamos una nota de Leonardo, ¿no? Sí, vean desde 2017 y obviamente hablan del Ocupache, ¿no? ¿Saben cuántas veces en lo que he estado en la facultad? Ay, perdón, abrí algo que no tenía que abrir. Ah, ya, colápsalo. Ok, en la facultad he visto que toman y retoman la facultad, digo, perdón, el Che, como 5 veces. ¿Han visto cuántas veces han matado gente allá afuera? Han golpeado, ¿sí? Eh, grupos que uno a veces no sabe, ¿no? Un compañero mío de clases que andaba por ahí, lo mataron cerca de su casa, ¿no? Era compañero mío, o sea, ¿verdad? Platicábamos, íbamos a fiestas, ¿no? Pero se dedicó más a la cuestión de la militancia y a hacer algunas otras cosas, y pues, lo mataron, o sea, ¿cómo? ¿No? En relación a qué estaba haciendo, ¿no? Y eso está en la facultad, ¿no? También tenemos que discutir eso. Hay profesores, hay investigadores que dicen que hay un ataque a las humanidades en México, ¿no? Y que lo que quieren es aparecer las humanidades, ¿no? Y mucho de esto, por ejemplo, mucha de la forma en cómo las autoridades tomaron eh, las propuestas de las mujeres era en relación a esto, es un ataque a las humanidades, ¿no? O sea, si no destrabamos esto, pues perdemos esto que hemos ganado por un siglo, ¿no? Y que creemos que es valioso, que son las humanidades, ¿eh?
Y eso se ha argumentado, ¿eh? No estoy diciendo que estoy a favor, ¿eh? O sea, se ha Sí. argumentado eso. Ujú. Pero no solamente en la academia o entre los profesores, sino yo también lo escuché entre mis tíos, que cuando hablaban de la toma y decían, es que esto es un plan del gobierno para cerrar filosofía y letras. Entonces, no. Sí, ¿por qué? Porque todavía se sigue manteniendo la valoración de que somos críticos y que somos Ujú. valiosos porque somos críticos. Pero al mismo tiempo los estudiantes dicen, no, no somos críticos. Entonces, Nos vemos diferente a como nos ven los demás, ¿no? es También. rarísimo, ¿no? Es rarísimo, ¿no? Yo les pasé una lista de reproducción, no sé si la pudieron, digo, no necesariamente la tuvieron que ver toda, ¿no? Donde eh, hay youtubers en la facultad, ¿no? Amaranta, ¿no? Los de la secta de los libros, ¿no? Diógenes, que todos son alumnos de la facultad, ¿no? Viani, ¿no? Que fue mi alumna también y que ahora es del instituto, ¿no? Y un profesor que no está aquí, ¿no? Gabriel, ¿no? Ramos, ¿no? También tiene como una línea, ¿no? Profesora, perdón, ¿no? Profesora Gabriel, ¿no? También tiene como ciertas posiciones ante eso. Y aquí hay muchas cosas, por ejemplo, un proyecto del Cubículo 200, ¿no? De la facultad, que hacen una entrevista a un estudiante de la facultad y es bien interesante, ¿no? La sátira de las cosas que pasan. Son interesantes estos videos, ¿no? Porque nos dan como un sentido. Por ejemplo, en este, de quien se llama Diógenes Laercio, eh, que debe lógica y que no ha salido de la licenciatura porque debe lógica, ¿no? Eso es bien interesante, ¿no? Porque hacen categorizaciones sin haber pasado clase. Entonces hay unos profesores que dicen, oye, pero ¿cómo le vas a poder tomar en serio si no ha terminado sus créditos? Digo, es un poco un argumento en broma, ¿vale? Pero también pasan ese tipo de cosas, ¿no? Donde categoriza a los profesores. Y entonces categoriza tres tipos de profesores, los rigurosos, los rockeros y no me acuerdo cuáles son otros, ¿no? Y entonces tiene esa facilidad, ¿no? De proponer una categorización de profesores de la facultad. Dices, ok, ¿no? ¿Sí? Y Vianney, que también habla del campo laboral de los filósofos, ¿no? Ok, sí hay como un intento de discutir, ¿no? La filosofía, ¿no? Con memes también, ¿no? Hay muchos memes, hay millones de memes, ¿no? Obviamente siempre hay que discutir cuál es el sentido de los memes, ¿no? O sea, y por qué los tenemos que tomar en serio, ¿no? Si realmente dicen la verdad o nos dan algún elemento. Pero sí hay una discusión de nuestra situación, ¿no? Un poco en el pequeño mapa que les he compartido, ¿no? He tratado yo de mostrar esta complejidad, ¿no? Si ustedes que en verdad conocen otra cuestión que tendría que estar aquí, también. Pero un poco lo que platicábamos ayer, como, ¿no? Que yo terminara de hablar, es que lo que ha pasado es que llegamos a un momento en que la facultad tiene que, no pensaría como renovarse o revolucionarse, sino cambiar mucho de la forma en cómo se enseña, sus relaciones con otras instituciones, su sentido, ¿no? Hay un momento, ¿no? En el que vivimos que en verdad hay que pensar la facultad, ¿no? Hay que modificar para qué servimos, ¿sí? Porque el discurso que seguimos utilizando, que es este discurso ilustrado, ya no nos da, ¿no? Y este discurso que sobretermina nuestras formas de enseñanza, de nuestros profesores, ya no nos da, no nos permite hacer cosas, pero al mismo tiempo nos impide, ¿no? Nos impide hacer otras cosas. Entonces, estamos en un momento, yo sí creo en la facultad, de reformularlos, o sea, no sé, de refuncionalizarnos, para decir una palabra de Walter Benjamin, ¿no? Ir hacia otro lugar, ¿no? Funcionar de otra manera, ¿vale? No sé qué piensan ustedes. Pues
Sí, bueno, no sé. Creo que con todo lo que está pasando y aparte con la situación que tenemos de las clases en línea, también es como un momento de oportunidades para checar qué es lo que funciona y qué no, porque yo creo que definitivamente los maestros se están dando cuenta de que en línea al menos una clase magistral no funciona del todo y más porque no puedes ver a los alumnos, o sea, hay alumnos que pues no les sirve la cámara o no tienen manera de estar presencialmente así, nomás con audio. Entonces, es como más imaginar qué puedes hacer para enseñar, compartir, generar filosofía. Sí, es bien complicado un poco, por ejemplo, las técnicas de enseñanza, ¿no? Mm, O sea, cómo, qué es lo que te piden los profesores, ¿no? Que hagas. Porque una de las cosas que muestra, por lo menos las clases virtuales en relación con la pandemia, es que los profesores tenemos que preparar todo, tenemos que planear cada cosa que hagas, ¿no? Tienes que estar bien estructurado lo que, en términos didácticos y en términos de la enseñanza de las humanidades y de filosofía, tienes que tener bien planeado todo. O sea, vamos, es como una reformulación de la técnica de la didáctica, ¿no? Y los profesores que no necesariamente no saben usar esto, o sea, no es eso solamente, sino que no tienen bien planeado todas sus clases, tienen problemas. Ujú. Que no saben a dónde van sus clases. Porque en verdad, si tienes una clase magistral, pues llevas tu libro, lo lees, les dejas lectura y como tú estás investigando en relación a ese texto, pues empiezas a hablar.